Y ahora estamos con Juan Pablo Julier, gracias, del Observatorio de la Universidad Católica. Bueno, ahí los escuchábamos, ellos reclaman elecciones libres en Venezuela. ¿Lo ves posible en algún momento? Me parece importantísimo escuchar a los ciudadanos de Venezuela porque son los principales damnificados de todo este proceso que se está viviendo en ese país. Yo lo he dicho varias veces en las oportunidades que he tenido, que son los que quedan en el medio de dos posturas muy radicalizadas, muy irresponsables, ambas dos, porque ninguno ha contribuido a buscar una solución democrática y una solución pacífica del conflicto. Sumado a eso está la comunidad internacional que se maneja y se mueve en base a intereses geopolíticos. Entonces nosotros tenemos hoy una sociedad venezolana con un gobierno que no ha dado respuesta en un montón de frentes y que por eso tiene una amplia parte de la sociedad que le es opositora, pero también con un gobierno que tiene apoyo popular aún y una parte de la sociedad que sí cree que ese es el camino. ¿Cuál es el problema que estaríamos teniendo en Venezuela? Que ni el liderazgo de uno u otra posición ha fomentado una negociación constructiva, una negociación pacífica para salir adelante, y que los intermediarios internacionales que han intentado de alguna manera tomar parte para conducir hacia una transición democrática, hacia una solución de estos dos conflictos, de estas dos partes que no logran encontrarse y que dadas las condiciones actuales menos se van a encontrar todavía, puedan, digamos, de alguna manera llegar a una solución de este conflicto que, como decía inicialmente, los que lo pagan son las personas que viven en Venezuela, con millones de personas autoexiliadas que van a buscar mejores condiciones y otras que se quedan en el país sufriendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de la violencia, de la escasez, un montón de cuestiones que complican la vida cotidiana de las personas. Ahora, llegados a este punto, uno tiene que de alguna manera hacer un análisis bastante profundo de la situación porque es muy complicada, hay muchos intereses en juegos. Venezuela, para bien y para mal en otros sentidos, es uno de los principales países petroleros del mundo. Obviamente las tres potencias que de alguna manera son las principales del sistema internacional, Estados Unidos, Rusia y China, de alguna manera se debaten en tener acceso a estos recursos y juegan sus fichas en base a esto. Y luego tenemos a los países latinoamericanos que también, salvo algunas excepciones que continúan con una política exterior con una base filosófica que ya mantienen el tiempo, como por ejemplo lo que es Uruguay con el partido gobernante que más o menos ha manejado todas las crisis de este tipo de la misma manera, y México ahora con López Obrador que digamos tiene otro perfil diferente de los que venían gobernando, tienen de alguna manera a también seguir o opinar en este conflicto en base o tomar posición en base a los intereses de particulares de cada país. Acá en Argentina, sin ir más lejos, creo que la posición de uno y otro lado tiene que ver más con la campaña política que con el conflicto de Venezuela en sí. Esto último tiene que ver con lo que se llamó en su momento la tercera posición de países como México y Uruguay, que estaban reclamando una salida negociada a esta crisis. Exactamente. En realidad es la única salida posible si uno no quiere que pase esto que está pasando hoy. Porque, como dije, las partes tienen posiciones absolutamente extremas, tanto Maduro como Guaidó no tienen ya recursos para sentarse a negociar y buscar una salida que no tenga que ver con el conflicto o con la violencia, y necesitan de un actor responsable en la comunidad internacional que de alguna manera tome partido y otorgue una solución pacífica. Ahora, Juan Pablo, sería bueno poner en contexto el origen de todo esto, que son las elecciones del 2015, donde la oposición consigue un triunfo extraordinario, con casi el 56% de los votos, que logra mayoría propia en la Asamblea Nacional, y eso es desconocido rápidamente por Maduro, que inventa el tema de la Asamblea Constituyente, deja de lado la Constitución creada por Maduro, que Maduro nos mostraba en todas sus intervenciones en televisión, la pequeña Constitución, que la levantaba como una Biblia. Maduro deja de lado esa Constitución, bloquea el tema de elecciones libres que habían ocurrido de acuerdo a esa Constitución, instala un tema de Asamblea Constituyente que se constituye de hecho en el Congreso de la Nación y legisla, y aparta
a todos los opositores. O sea, eso es un golpe de Estado dentro de una aparente institucionalidad que es la que provoca toda la violencia posterior. Digo, hay que decirlo, porque es verdad, como vos decís, que el tema geopolítico está jugando de una manera tremenda en el escenario de Venezuela. Pero pongamos el punto inicial del tema. Estoy de acuerdo, de hecho es muy valioso lo que usted aporta. Por eso digo que las dos posiciones que hay hoy en Venezuela son muy extremas. Inicialmente Maduro fue el primero en romper con el orden propio constitucional de la misma constitución chavista, pero tampoco han seguido opciones democráticas o de negociación quienes estaban del otro lado. ¿Y por qué marco el papel de la comunidad internacional? No porque sea la responsable que hoy no se llega a un acuerdo en Venezuela, es más, es probable que si Venezuela fuese un país que no tuviera petróleo, que fuese irrelevante para la comunidad internacional, ellos solos hubieran encontrado internamente una solución a este problema. Pero los movimientos y los apoyos internacionales hoy abonan a defender a una y otra parte y abonan a ese extremismo de una y otra parte, no abonan a una solución en conflicto como si, por ejemplo, lo plantea la tercera posición que se mencionaba previamente. Entonces, el problema está ahí, y creo que justamente por ahí se busca culpar a una u otra parte por lo que está sucediendo, y en realidad lo que hay que intentar es solucionarlo cuanto antes por la gente que es la que paga los platos rotos, hablando mal y pronto, de esta situación. Yo creo que lo dramático para América Latina es que se haya internacionalizado el conflicto y América Latina, que estaba libre de conflictos externos, de golpe sea el centro de enfrentamiento, hoy básicamente entre Estados Unidos y Rusia. Hay 1000 asesores militares e ingenieros informáticos rusos en este momento en Venezuela, además de los 40.000 cubanos que están desde hace ya muchos años. Y también interviene China con intereses, como vos decís, muy puntuales, como el tema del petróleo. También China tiene una política, digamos, en su plan de expansión mundial y de llegar a ser en el 2050 la primera potencia del mundo, aspira a ir poniendo bazas dentro de toda Latinoamérica. De hecho, si uno recorre Ecuador, por ejemplo, se va a encontrar con que los chinos están en todos lados. En la misma Argentina tienen una base de vigilancia universal, digamos, en el sur argentino. Son parte de los pasos que da una potencia que quiere llegar a ser la primera y disputarle a Estados Unidos el liderazgo en ese sentido. Estados Unidos lo hizo antes, ¿no? Por cierto, tiene bases en todo el mundo. Pero de golpe, América Latina, que estaba libre de todos estos actores, es el centro de una especie de guerra fría nueva y además de la disputa de potencias internacionales, con el agregado de que también está Irán, ¿no es cierto? O sea que hemos incorporado la yihad a América Latina sin comerla ni beberla. Es algo que en su momento nosotros marcamos desde el observatorio ya desde antes que explote este conflicto, inclusive con Hugo Chávez vivo, cuando él invitó a Rusia a realizar algunas maniobras militares que eran absolutamente amistosas, o sea, no tenían ningún fin bélico, que de alguna manera sí se estaba extrapolando cierto conflicto que hoy en día no es correcto hablar de una nueva guerra fría porque no es el contexto. No se da el contexto como en su momento se dio durante la Guerra Fría, pero sí es verdad que repuesto Rusia como una potencia comienza a competir nuevamente con Estados Unidos y ya desde ese momento se trajo justamente a América Latina, con una zona libre de conflicto, un poco de este enfrentamiento. Ahora, también se ve en distintos niveles porque cada potencia también tiene su forma de ingresar o de actuar o de moverse en el conflicto en cada territorio. China ingresó sobre todo a América Latina después de que Estados Unidos, post atentados del 2001, se comience a trasladar a su atención internacional hacia Medio Oriente y dejar una especie de vacío de poder en Latinoamérica. Este vacío de poder claramente fue ocupado por China, que se mueve diferente a Estados Unidos porque su actividad tiene más que ver con cuestiones comerciales y económicas y no tanto militares. China busca proteínas para el futuro. China busca... En América Latina busca básicamente proteínas para el futuro. Y fortalecerse económicamente, porque no hay que olvidar que si bien es una de las principales economías del mundo, todavía le falta un poco más de camino por recorrer. Proteínas, digo, industrializar materias primas producidas en América Latina. Y Rusia, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es una devolución de atenciones por la intervención de Estados Unidos en Ucrania, en Crimea, como diciendo, vos
nos cercás el patio trasero, nosotros te devolvemos la atención en Venezuela. Sí. El problema es la que sufre es Latinoamérica. Ni hablar, y en realidad, y en su momento también, el problema ahí que sufrieron fueron más los ucranianos que otros. O sea, sí, eso viene también de una cuestión, de un acuerdo de palabra que hubo en su momento entre el jefe, lo que sería el canciller de Estados Unidos, el jefe del Departamento de Estado, y el canciller de la Unión Soviética en su momento, de que no se iba a avanzar más desde las bases misilísticas y militares que tienen Europa hacia el este, y finalmente Estados Unidos comenzó después a avanzar. De todas maneras, yo pienso que el conflicto de Crimea se resolvió bastante más a favor de Rusia que de Estados Unidos, así que no debería quejarse. Pero está en curso todavía, ¿eh? Sí, está, pero... Putin sigue alentando el pero tema desapareció de la opinión mediática, y ya casi que Crimea es Rusia y ya nadie lo discute, y en realidad era también una cuestión de geopolítica bastante sonsa de prever lo que iba la reacción de Rusia antes de que se haga lo que se haga. Yo creo que, al igual que, volviendo un poco a Venezuela, al igual que también era de alguna manera fácil de prever que un llamamiento digamos, a salir a liberar a Venezuela iba a terminar con más violencia, sobre todo por lo que se habla de que en su momento se dio como una sobreestimación del apoyo militar que efectivamente tenía Guaidó, y que aparentemente, dadas las condiciones de hoy, lo continúa teniendo Maduro, con el plus de que desde Estados Unidos la diplomacia, la más técnica, trabaja de alguna manera para convencer a los militares de Venezuela, porque ellos no quieren intervenir directamente, por cuestiones estratégicas primero, y también por una cuestión de imagen, en la que pueden tener muchos problemas después con los países latinoamericanos, porque no dejaría de ser una intervención Según ilegal. distintas fuentes, hay una conversación permanente entre altos mandos militares venezolanos y norteamericanos. Exactamente. Y incluso lo que se frustró el otro día aparentemente era el final de un proceso de negociación que terminaba con la salida de Maduro de Venezuela rumbo a Cuba, ¿no? Sí, y quienes de alguna manera, amigo de las teorías conspirativas, dicen que en realidad todo empezó porque el mismo Maduro fue el que lo mandó a simular como que había una rebeldía en la fuerza que custodiaba a López, que es como una fuerza de élite militar, y dejó que se libere para engañar a la oposición. Hay un montón de cuestiones ahí, de teorías que se pueden aplicar. Es muy complicado saberlo, porque lo saben las personas que están actuando ahí, obviamente. Pero bueno, uno va manejando varias campanas, y dentro de lo que se dice trata de buscar lo más verosímil o lo que responde más por ahí a cuestiones de lógica y de análisis de política. Juan Pablo, y te consulto, ¿qué impacto puede tener esto visto desde nuestro país para Argentina? Se habla un poco de, bueno, la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ves eso desde nuestro país? Hasta ahora lo que vi es que se está utilizando mucho a nivel campaña electoral, justamente por este latiguillo que había en su momento de que si continuaba el kirchnerismo, Argentina iba a ser una Venezuela más. Veo que se está agitando mucho eso. No he visto mucho análisis profundo. De hecho, al apoyar la Operación Libertad de Guaidó, la Cancillería Argentina dio por tierra con una antiquísima tradición de las pocas políticas de Estado quizá que tiene Argentina, de no tomar parte en enfrentamientos de este tipo y de favorecer las salidas dialogadas y democráticas. Yo creo que en realidad a nosotros nos agarra en un momento muy especial, es un año electoral Claro. En el que las fichas se van a mover en base a eso. Por eso decía hoy, cada miembro de la comunidad internacional se está moviendo respecto a Venezuela realmente en base a sus intereses propios. Son muy pocos los que están interviniendo en el conflicto con algún tipo de misión humanitaria o de solución final que apunte a beneficiar al pueblo venezolano y a dar una solución realmente verdadera. Porque uno también tiene que plantear ciertas cosas. Supongamos que finalmente Estados Unidos interviene, que a Maduro se lo saca. ¿Qué pasa con las personas en Venezuela que estaban de acuerdo con el régimen de Maduro? Y que hay que darles alguna respuesta democrática, también alguna posibilidad de que sean representados en el Estado. Porque uno no puede excluir una representación democrática del Estado por más en desacuerdo que esté con la otra parte. Tienen que estar todos en un gobierno, y para eso se plantean las instituciones. Se restituye una democracia plena. Las urnas dirán qué grado de representación tiene cada sector en el futuro Parlamento de Venezuela. Exactamente, el problema es qué sucede si, por ejemplo, si interviene militarmente, si se genera algún tipo de proscripción, si se permite realmente organizar una fuerza chavista en Venezuela, si de alguna manera
las elecciones se dan rápidamente, si no se termina entronizando en realidad a otra persona que con la excusa de la transición continúa en un gobierno puesto al fin y al cabo a dedo por una potencia internacional. Entonces hay muchas cuestiones. Y la hipótesis militar es sin duda la peor de todas. Sí, y creo que es la que todos están buscando evitar, y en esto sí creo que hay, gracias a Dios, una cuestión de acuerdo a nivel comunidad internacional de dejar que se dirima de la forma más autonómica posible dentro del territorio venezolano. Es una buena noticia en el sentido de que apunta un poco a esto que digo yo, o sea, a permitir que si hay una reconstrucción democrática realmente participen todos, porque es la única forma también de generar paz social. El sector de la sociedad que queda excluido de una construcción democrática no vive en paz. O sea, continuar, ¿qué es lo que pasó con la gente que apoya a Guaidó? Justamente es un sector de la población de Venezuela que triunfó en las urnas, como se dijo hace un ratito ahora, y que fue excluido de la vida democrática y que obviamente hizo implosión, porque ningún sistema funciona con ese nivel de exclusión. Todos los sistemas tienen un límite de exclusión a partir del cual caen. Y es lo que pasó un poco en Venezuela. Vos que sos un integrante de la Universidad Católica de Santa Fe, ¿cómo ves el hecho, por ejemplo, de la intervención del grupo el otro día frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, de gente que sigue a Grabois, generando violencia sobre ciudadanos auténticamente venezolanos que iban a reclamar? Y digo esto porque a menudo Grabois aparece como una especie de ángel de la paz, que se posa en el hombro del Papa, y el otro día el mensaje de sus seguidores es exactamente el inverso, ¿no? No podría opinar porque no conozco en profundidad cómo se dio ese episodio de una embajada de Venezuela. Como dije, mi especialidad es mala política internacional, no sigo tanto las cuestiones internas, por lo cual no he profundizado. Más allá de eso, mi opinión personal, la de Juan Pablo Llorier, es que cualquier manifestación que vaya a la violencia pierde sentido. O sea, pero hablo absolutamente a título personal, nada más. Juan Pablo, ¿qué escenarios te imaginas respecto de lo que puede llegar a pasar en Venezuela? Hablaste en un momento de una hipótesis militar. Creo que hoy en día, como van las cosas, el análisis sería que al que le está yendo mejor es a Maduro, sin duda. Por una cuestión de que se demostró que conserva hasta ahora al menos el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Armadas, y que estando en el Estado tiene siempre mucho más recursos que cualquier fuerza que se levante en contra de él. De continuar así, creería que por una cuestión de desgaste, de no mediar otro factor, por una cuestión de desgaste, va a continuar Maduro en el poder. Obviamente más golpeado y con una mochila bastante pesada, pero si se aferró hasta ahora a ese lugar y con el apoyo de los militares, no hay razón para creer que lo vayan a derrocar, al menos de esta manera. Sí me parece que quizás, pasadas un poco las aguas de este momento en particular, pueda llegar a venir la oportunidad de que se ingrese en una negociación internacional que busque una solución diferente a la que se intentó hasta el momento. Más que nada creo que quienes van a conducir a eso son justamente las personas como estos venezolanos que hablaban al inicio del programa, que cuentan su experiencia a nivel mundial y que de alguna manera eventualmente me parece que ese mensaje va a ser el que va a llegar y el que va a decir, bueno, a ver, nosotros queremos esto y necesitamos a alguien que participe de las negociaciones políticas para que nosotros recuperemos una Venezuela en la que podamos participar todos. ¿Fue un error para vos entonces la Operación Libertad que encabezaron esta semana Guaidó y Leopoldo López? Sería un poco engreído si lo calificó como error o no error, pero me parece que hubo, al menos de mi humilde opinión, una subestimación de la fuerza que tenían para actuar. Ellos como que magnificaron la posición que se tenía, magnificaron el apoyo militar que efectivamente tenían y finalmente no era el que se pensaba, y que se actuó apresuradamente en base a este error de medición de hubo error de información, incluso hasta puede haber habido una trampa para que entraran en la trampa y quedaran desgastados como efectivamente han quedado. Absolutamente, sí. Puede haber sido un error forzado o un error no forzado. Es probable que este tema se termine resolviendo en una negociación entre Estados Unidos y Rusia. Si las dos potencias llegan a acuerdo, evidentemente le van a dar una salida a Maduro y a los principales líderes bolivarianos, y eso pondría paños tibios, digamos, sobre una situación muy caliente, y podría iniciarse un proceso de regeneración democrática a través
de una llamada a elecciones con veedores internacionales, etcétera, etcétera, para ir legitimando de a poco una salida positiva, ¿no? Es probable porque además hay una cuestión comercial muy poderosa con Rusia y con Estados Unidos, que es que a ninguno de los dos países les conviene que el suministro petrolero de Venezuela se corte. Entonces, en Estados Unidos hay que recordar que es un país que un aumento en la nafta puede terminar con la carrera de un presidente. Entonces, obviamente una fluctuación en el flujo de petróleo venezolano que llega 2 semanas antes que el que llega de Medio Oriente y llega mucho más barato porque es menos la distancia que se recorre y se transporta, y es un tema a considerar, más allá de todas las cuestiones políticas, más allá de todas las cuestiones humanitarias. Hay muchas cuestiones económicas de por medio también ahí, y pienso que sí, que puede ser una probabilidad que sea una salida negociada entre Rusia y Estados Unidos, dado que más allá de que China está también de por medio, son las potencias que históricamente tienen una política internacional más activa en ese sentido, por ahí de buscar salidas negociadas y de salir a extraterritorialmente a defender sus intereses e intervenir en estas cuestiones. La mayoría de los países generalmente tienden a abstenerse bajo el principio de no intervención en los conflictos internos de otros estados y lo dejan quizás para quienes son los líderes de la gobernanza mundial, en este caso claramente Estados Unidos, Rusia y China. Los dos han competido en el territorio de América Latina desde la época de Cuba hasta ahora, incluso con la crisis de los misiles en el 62, poniendo al mundo al borde de una guerra mundial, ¿no? Sí, sí, y también ha habido una modificación en esta competencia desde que se perdió, digamos, el protagonismo de Estados Unidos, cuando decía yo que pasa Medio Oriente, y con la caída de la URSS, que obviamente Rusia pierde recursos para actuar, así que... Pero sí, es probable que haya una negociación entre estas dos potencias, sin duda. Muy bien, hablamos de Venezuela, sin duda es el tema más delicado en política internacional en América. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.